Chicos, la introducción de este video es muy sencilla. Quisiera no hacer este video, quisiera no estar hablando de esto, pero parte de mi responsabilidad como creador de contenido, como persona y como tu amigo es el intentar darte una visión de lo que está ocurriendo, sobre todo por supuesto enfocado en el tema del fútbol, pero con la aclaración de que el fútbol no es lo más importante en todo este conflicto. Aquí te voy a mostrar cómo este mundo, este pequeño mundo del fútbol se está viendo afectado por un conflicto bélico, Rusia, Ucrania, lo que necesitas saber, los principales afectados, mi opinión y mis conclusiones sobre este tema. Espero que disfrutes mucho este video dentro de lo triste y oscuro que pueda ser. Bienvenidos a KC Deportes y bienvenidos a un nuevo video del canal en el que, como ya dije en la introducción, el título del video, la descripción, la miniatura, hoy hablaremos de las afectaciones de el conflicto bélico, Rusia, Ucrania, la OTAN, por supuesto, en el mundo del fútbol. Haciendo las primeras aclaraciones y repito, damas y caballeros, hay que decir que no soy ningún experto de guerra, no soy ningún experto en temas geopolíticos, sí que soy una persona que se ha estado intentando informar desde hace ya muchos años, leyendo, escuchando y viendo a expertos sobre estos temas para yo poder emitir conclusiones y opiniones que me puedan ayudar a interpretar situaciones como estas y en este caso muy puntual que me puedan ayudar a interpretarlas y a compartirlas con ustedes. Número 2, si tú tienes algo que nos quieras compartir sobre este tema, por favor hazlo a través de los comentarios, a través de las redes sociales y a través de cualquier otra forma de contacto que quieras hacerlo. En directo en Twitch podríamos abrir un No Puedo Tengo Fútbol Show si eres un experto sobre estos temas y te invito para que charles conmigo y podamos tener una conversación en donde inclusive puedas refutar algunos de los puntos que estoy presentando. Y otra aclaración, repito, no estoy intentando lucrar con este tema como se le ha criticado a otros creadores de contenido, especialmente a alguien como Alex Tienda, que creo que está haciendo una labor más que respetable y admirable como un documentalista que va a Ucrania a compartir esto que está ocurriendo en una misión de periodismo de guerra, que creo que es uno de los más puros que puedes hacer, el entregar tu vida por dejar un registro de los acontecimientos más atroces en la historia de la humanidad para que en algún momento, número uno, no se olviden y no se repitan. Por supuesto, hay que mencionar, repito, no soy ningún experto de guerra, soy más un analista de fútbol que comparte su punto de vista. El fútbol se está viendo claramente afectado por esta situación, es imposible pensar el fútbol fuera de la sociedad, el no querer mezclar política con este tema, con este mundo que tenemos y amamos. Y repito, hoy tal vez a través y explicando lo que está ocurriendo en el fútbol, tal vez podemos entender un poco más a una escala más global. Espero que así sea, creo que es un video muy importante. He recibido muchas preguntas sobre estos temas, sobre todo con, por supuesto, los principales afectados y es por eso que lo hago. Pero si quieres informarte mucho más a detalle en lo que está ocurriendo, te recomiendo que sigas canales, por ejemplo, como Real Life Lore, está en inglés, pero ha hecho muy buenos videos sobre esta situación, el por qué Rusia invade Ucrania y otros temas que seguramente te van a interesar muchísimo y creo que es muy importante que conozcamos, como también en inglés el canal de un creador de contenido llamado Johnny Harris, que acaba de hacer un video, además lo que podría ser un tema China, Taiwán, Estados Unidos, que esperemos que no llegue a eso, pero nos explica cómo se podría dar una posible guerra en este sentido y que creo que tendría afectaciones globales un poco más preocupantes. No esperemos que llegue eso, ojalá no ocurra. Si no hablas inglés, te recuerdo muchísimo que sigas a Visual Politic, un canal dedicado a explicar diversos temas de geopolítica a nivel mundial, literalmente desde hablando de México, España, hasta otros temas como Transnistria, como esta situación, por supuesto, como lo que ocurre en distintos países de África. En fin, una recomendación que te puedo hacer, uno de los más recientes, Wild Project de Jordi Wild, un podcast que yo disfruto muchísimo, en donde habla con Pedro Baños, olvidaba el nombre, muy bueno, escúchenlo por favor. También, por supuesto, como ya mencionaba, el canal de Alex Tienda y también en OneFootball, ya saben que tienen el link de descarga en la descripción del video. Tienes un análisis de Martín del Palacio, un periodista deportivo con un recorrido importante y que él tiene cercano el tema Rusia-Ucrania y nos comparte un análisis muy importante. Algunos de los temas inclusive los voy a refutar en este video, pero en fin, vayamos a lo que más me han preguntado estos días. ¿Cómo se ha visto el fútbol afectado por el conflicto bélico? Muy puntualmente. Primero, San Petersburgo iba a ser la sede de la final de la UEFA Champions League en su edición 2021-2022. Eso ya quedó en el pasado. La nueva sede es París, el Stade de France, en donde juega la selección francesa. Esto, por supuesto, para evitar cualquier conflicto de de equipos viajando a Rusia en este estado en el que se encuentran y en donde, por supuesto, el conflicto bélico podría escalar a temas mucho más graves.
Repito, esperemos que no sea así. Número 2, y uno de los temas más recientes que ha ocurrido, por supuesto, es que el Comité Olímpico Internacional dejó saber que los jugadores deportistas rusos quedan suspendidos de cualquier competencia que le compete, valga la redundancia, al Comité Olímpico Internacional. De inmediato la FIFA y la UEFA también replican, haciendo exactamente lo mismo con la selección rusa y su clasificación al Mundial de Qatar 2022 y con el Spartak de Moscú en la UEFA Europa League. Profundizando un poco más sobre este tema, recordemos que el 24 de marzo, fecha muy importante también para Casa en Vivo, porque recuerden, en Twitch comienza uno de los proyectos más grandes de toda mi vida y ojalá me puedan acompañar por allá. 24 de marzo, anótenlo en sus agendas. Marzo será un mes muy importante para los directos, así que no dejen de seguirme por allá en Twitch. Pero volviendo a temas muchísimo más importantes, al final de cuentas mi contenido y este entretenimiento es también para olvidarnos un poco de estos problemas, pero hoy que sí que había que atenderlo. El 24 de marzo Rusia se enfrentaba a Polonia en su clasificación a Qatar 2022. Esta queda suspendida indefinidamente porque, por supuesto, hay que ser muy claros, está suspendida la selección de Rusia en la clasificación de Qatar, más no está descalificada como Polonia lo pedía y otros países como República Checa y Serbia. Es muy importante hacer la aclaración de que está suspendida porque, citando las palabras de FIFA y UEFA, es que no podrán participar en estos eventos hasta que se detenga la guerra. Dicho esto, si mañana mismo se detuviera la guerra, que ojalá sea así, Rusia podría participar en las eliminatorias de Qatar 2022 y el Spartak de Moscú podría volver a la Europa League. Hablando del Spartak de Moscú, siendo el único representativo de Rusia en competiciones europeas, Champions League, Europa League, Conference League, este equipo que iba a enfrentar al RB Leipzig por los octavos de final de la Europa League queda automáticamente suspendido, repito, no descalificado, pero cuando pase esta fecha y si continúa el conflicto bélico, entonces sí, el RB Leipzig pasará de forma directa a la siguiente ronda de la UEFA Europa League. Estos son los afectados, en donde más adelante vamos a compartir si estoy de acuerdo o no con estas decisiones, si me parecen injustas o no. Y otro tema que por supuesto me estuvieron preguntando muchísimo es Roman Abramovich y el Chelsea, porque sabemos que el oligarca ruso compró al Chelsea en 2003 y también sabemos que es uno de los allegados más cercanos a Vladimir Putin, a pesar de que no se ha demostrado nada puntualmente, siendo uno de los distintos empresarios que financiaron la llegada de Vladimir Putin al poder, que es un tema también muy interesante que te invitaría al que investigues un poco más. Repito, si bien no hay nada que compruebe y vincule rotundamente a este tema del señor Abramovich y Putin, también sabemos que son muy buenos amigos y que detrás de puertas cerradas se hacen y se dicen muchas cosas que todos lo podemos concluir, lo podemos ver, pero repito, puntualmente hablando, no es hashtag oficial, aunque todos sabemos que lo es. Es por esto que Roman Abramovich deja el mando del Chelsea, aunque hay que ser muy puntuales en que el señor Roman Abramovich sigue siendo dueño del Chelsea, no deja de ser dueño de este equipo, pero las decisiones que tomaba respecto a este equipo no son más. El oligarca ruso no toma más decisiones con el Chelsea. Esta queda en la cabeza de los directivos del Chelsea, que podría cambiar en los próximos meses. Había un reporte de Soy Calcio en donde podría llevar a Marina Granovskaya al Atalanta. Tal vez con una situación como esta se la piense al menos 2 veces, aunque también sabemos que es una muy buena amiga de Roman Abramovich. Pero repito, y si me preguntan, Carlos, ¿qué pasará con el Chelsea? En palabras de expertos financieros, legales, geopolíticos enfocados en Gran Bretaña, el Chelsea en actividades deportivas no se verá afectado de ninguna forma, y con esta decisión es prácticamente imposible que haya alguna especie de suspensión, de descalificación o algo por el estilo. El Chelsea continúa a manos de la asociación del Chelsea Football Club. Roman Abramovich sigue siendo el dueño, pero ya no tiene incidencia en las decisiones del día a día del club. Entonces, los principales afectados en materia de fútbol respecto al conflicto bélico que se está viviendo en Rusia y Ucrania son San Petersburgo como sede de la final de la UEFA Champions League, el Spartak de Moscú como el único equipo que continuaba en su participación en competiciones europeas. En la Europa League no había ningún otro equipo, ni en Champions League ni en Conference League. La selección rusa, que todavía estaba luchando por tener un lugar en Qatar 2022, se enfrentaba el 24 de marzo a Polonia. Este enfrentamiento queda indefinidamente suspendido, y Roman Abramovich, quien a pesar de ser aún dueño del Chelsea, ya no tendrá ningún peso en las decisiones del día a día de este equipo. Me encantaría leer tu opinión sobre si estás de acuerdo con estas decisiones, estrictamente hablando en lo futbolístico, con la aclaración, por supuesto, que este es un tema que, en comparación al conflicto bélico que estamos viviendo, es diminuto y no tiene ningún
valor o importancia, pero por supuesto es algo que tenemos que comentar porque nos ayuda a entender un poco a gran escala justamente lo que está ocurriendo en ese conflicto bélico. Una de las preguntas que muchos se han hecho es ¿por qué no se ha sido tan estricto en otros casos? Específicamente hablando de la FIFA y de la UEFA. ¿Por qué se realizará un mundial en Qatar 2022 sabiendo los crímenes humanos que se han cometido en este país y hasta la fecha se siguen ocurriendo? Con uno de los ejemplos más cercanos, una mujer mexicana que es sentenciada a 100 latigazos después de haber sido abusada. Dices, ok, ¿por qué la FIFA no dice o hace nada en este caso? ¿Por qué no dice o hizo algo inclusive en la organización del Mundial en Rusia, sabiendo lo que acontecía ya desde el tema Crimea y también con el tema Siria? Dos puntos muy importantes y que no vamos a profundizar más por acá, te lo dejo de tarea si quieres enterarte de por qué se debió haber cuestionado ese mundial. La final de la Europa League en Azerbaiyán y muchos otros casos en donde parece que se hacen a la vista gorda. Yo aquí sería muy puntual en decir, creo que es lo correcto lo que está haciendo la FIFA y la UEFA con la situación de Rusia, también entendiendo que no por esta decisión se va a detener el conflicto bélico, es una parte en una estrategia general para frenar lo mayormente posible a Rusia y su ataque y este conflicto, en donde por supuesto ya se han tomado otras medidas desde la OTAN, Estados Unidos siendo muy activo en estas mismas, y en donde parecerá meme, pero sí tienen una afectación muy importante, y es justamente la idea, el cortar que llegue la sangre a la cabeza y por supuesto tengan mucha más disposición a negociar para recuperarse, porque por supuesto la guerra deja de ser popular cuando comienza a haber problemas dentro del país con comida, con luz, con víveres, con lo que sea, y lo más importante, cuando los cadáveres comienzan a llegar. Pero el punto que también quería compartir, chicos, es que no interpreten que la FIFA, la UEFA, Estados Unidos, la OTAN son los buenos de la película. Aquí no hay buenos y no hay malos. Me atrevería a decir algo como esto: hay intereses. Y aquí, por supuesto, es lo correcto lo que están haciendo, pero no hay que ilusionarnos mucho, porque para mí sería muy ingenuo, muy optimista el pensar que esta será la vara con la que se medirán futuros acontecimientos, que, como dije, esperemos no llegue, pero es muy poco probable que no tengamos más casos como estos, más casos de corrupción dentro de estos mismos sitios que desembocan en cosas de las que no suele hablar mucho la FIFA y la UEFA, porque por supuesto, y repito, no son los buenos. Aquí es una serie de conflictos e intereses que atienden directamente o están en contra de algunos de FIFA y UEFA, y por eso toman estas decisiones, desde por supuesto temas financieros y económicos hasta temas un poco más del recordar que en Europa todavía vivimos la sombra de la Primera y Segunda Guerra Mundial, y el evitar esto a toda costa por supuesto lleva a tomar decisiones un poco más apresuradas y prontas. Entonces, damas y caballeros, sí que la guerra, el conflicto bélico, por supuesto que va a afectar al fútbol, porque afecta a la sociedad, y no solo a Ucrania, sino a todo el mundo. Es por eso que a mí siempre me dolerá que hablemos de estos temas. No quería hacer un video como este, hoy preferiría estar hablando del futuro del Barcelona y de la camada de jóvenes promesa que tienen. Eso será para otro día, pero sí que tenía esa responsabilidad y quería compartirles esta información para que ustedes lleguen a sus propias conclusiones, se formulen opiniones y que me compartan en los comentarios qué piensan sobre todo esto. Para mí, el separar el fútbol de la sociedad es algo absurdo, es por supuesto reflejo de esta misma, y hay que mencionar por supuesto estos temas, hay que levantar la voz, hay que opinar, porque por supuesto si nos quedamos callados absolutamente nada cambiará, damas y caballeros. Esta es una forma, o mi forma, de revelarme un poco ante el mundo, compartiendo mi visión desde los dos lados. Repito, yo no creo que haya buenos en esta película, simplemente hay menos malos, tal vez sería la forma de decirlo, y esperemos que esto cambie algún día y que nos comencemos a dar cuenta que tenemos más cosas en común que diferencias, que pelearse por un trozo de tierra en el que naciste es estúpido, es muy estúpido, que el no pensar como un ciudadano global nos va a llevar probablemente a situaciones mucho más delicadas que estas, mucho más dolorosas que estas, y ese no es el camino, o al menos yo creo fervientemente que ese no es el camino, y quisiera no hacer más videos como este. Damas y caballeros, seguiremos nuestro contenido habitual aquí en KC Deportes, hablando estrictamente del mundo del fútbol, pero repito, no podía dejar pasar este momento para compartirles lo que puntualmente sabemos
y lo que podrá estar ocurriendo. Seguiré muy de cerca estos temas, por supuesto, a través de mis redes sociales que están listadas en Linktree. En Casa Deportes seguiremos. En Casa en Vivo, el 24 de marzo viene un proyecto muy grande en Twitch. Ya lo tenemos todo listo, anótenselo en el calendario. Estados Unidos contra México. Casa en Vivo les va a traer algo nunca antes visto, porque repito, a través de todo este contenido, damas y caballeros, yo intento aportar un poco de felicidad, un poco de alegría, un poco de olvidarnos de nuestros problemas, y lo seguiré haciendo hasta que deje de respirar, seguramente. Damas y caballeros, eso fue Toño por este video. No olviden comer frutas y verduras y que ahí nos solemos.